Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Qué gozo, qué alegría que estos videos le estén impactando su corazón, pero lo más importante es que tomes una decisión y la decisión es que aceptes a Jesús en tu corazón y que puedas servirle con todos tus dones, con todos tus talentos, porque recuerda que Jehová Dios te ama y te necesita. Hoy vamos a estudiar una de las tribus perdidas de Israel. Así se titula, las tribus perdidas de Israel. Y vamos a mirar cuál fue la causa de la pérdida, de por qué ellos se pierden, cuáles fueron los motivos. Vamos a mirar entonces la tribu de Benjamín, las tribus perdidas, Benjamín y Dan. Vamos a mirar la tribu de Benjamín, no, la tribu de Efraín, corrijo, Efraín y Dan, las tribus que se perdieron. Y quiera Dios que nosotros no nos encontremos en estas tribus, porque nos perderemos la vida eterna y todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Allí donde estás, ponte en modo oración, mientras que yo hago una corta oración para darle inicio a este maravilloso tema. Querido Padre, en esta hora pedimos tu presencia. Permite que el poder de lo alto me ilumine para exponer tu palabra. Y aquel que escucha, Señor, donde quiera que se encuentre, bendícelo a él y a su familia. En el nombre de Jesús. Ahora, muy bien, vamos a mirar de las tribus de los hijos de Jacob que hemos estudiado, pues vemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín y Manasés. No solo tuvieron una parte en la tierra de Palestina, sino que sus nombres quedarán inmortalizados y serán representados en el reino de Dios a través de la eternidad. Mientras que los nombres de Efraín y Dan se hunden en el olvido y ellos constituyen las tribus perdidas de Israel. ¿Por qué el orgulloso Efraín se perdió? ¿Qué pasó? Vamos a mirar entonces a responder esa pregunta. ¿Por qué el orgulloso Efraín, quien era la fuerza del reino, Efraín y Dan, quien eran sobrepasados solo por Judá en número de sus guerreros, cuando entraron a la tierra prometida, fueron dejados fuera de la gran reunión final de Israel como tribus? ¿Sabes que solamente Judá, que era los hombres, la tribu fuerte y poderosa, solamente los de Dan y Efraín los podían igualar, ¿cierto? Solamente ellos. Tremenda, grande eran esas tribus. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas personas? Efraín. Efraín, ¿quién era? Primero que todo, Efraín era hijo de una princesa egipcia. Era idólatra hasta que donde tenemos un registro. Era muy probable que Efraín pasara la mayor parte de su vida entre los egipcios, porque casi no podemos suponer que con sus orgullosas relaciones él se asociaba mucho con los israelitas en Gosén, hasta que surgió un rey que no conoció a José, Éxodo 1:8. Entonces, Manasés vivió en los mismos ambientes, pero en el hecho de que Efraín había recibido primer lugar en la bendición del patriarca, habría podido llevar su corazón con orgullo, dado a un molde diferente de su vida. Efraín tenía a su alrededor de 21 años cuando él recibió la bendición de Jacob. Él tenía delante de sí el santo ejemplo de su padre durante muchos años, porque José vivió para ver los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Génesis 50:23. Efraín era hijo de José, del fiel José. José, imagínense, un hombre consagrado a Dios, lleno de promesas, lleno de bendiciones, donde la Biblia registra que no se halló pecados en José y que además de eso él es un prototipo de Cristo Jesús, pues sus dos hijos, Efraín y Manasés, niños los dos, tenían casos diferentes. Es decir, José toda su vida, hasta los 17 años, vivió
en casas, en albergues, con tiendas que están allí en casas armables, ¿cierto? Como por decir campos campestres, al lado retirado. Y después, al ser vendido, fue llevado a Egipto. De allí empezó su vida. Pero su vida se empezó a desarrollar más cuando se convirtió en el gobernante, el gobernador de Egipto, que Faraón lo puso. Y de allí empezó a vivir una vida cómoda y feliz junto con sus hijos. Allí se casó con la princesa, una princesa que era sacerdotisa, pero dentro de los principios probablemente podríamos decir que era una hija de Dios. Sin embargo, en Egipto se adoraban muchos dioses, se tenían muchas costumbres, era una ciudad en pleno desarrollo. Y usted y yo, que conocemos la ciudad, o que las personas que viven en la ciudad, saben cuánto pecado hay en la ciudad, cuánta tecnología, cuántas entretenimiento. Y parece ser que estos dos hijos que eran más o menos contemporáneos, no se llevan tantos años, empezaron a crecer y a desarrollar cada uno un carácter distintivo. Tenían un ejemplo de vida de su padre José. ¿Quién no va a hablar de José? Es un hombre de Dios. Pero resulta que Efraín eh, no se sentía como muy orgulloso de la descendencia de su padre, de los israelitas. Se inclinaba más hacia la de su madre, aquellos los egipcios y todo ello. Y parece ser que sus amigos, sus amistades, sus costumbres, sus cosas, todo se relacionaba más a estar allí con los egipcios y su comportamiento se fue desarrollando y con el tiempo, en sus primeros años de vida, fue desarrollando patrones en el cual amaba más las cosas del mundo, de lo que lo rodeaba, el entretenimiento, y poco tenía por estima la, el Dios de José, el Dios de los cielos, ¿cierto? No tenía ese valor sobre ello. Entonces, vemos también que en un ambiente de ejemplo pueden desarrollarse los dos tipos de comportamientos. Podemos ver en las grandes familias de personas, hombres, quizás pastores, ancianos, líderes, hombres y mujeres, que quizás uno de sus hijos es fiel a Dios y va a la iglesia y está consagrado. Pero también podemos ver que puede ser que uno o dos no les gustan las cosas de Dios, detestan las cosas de Dios, no quieran ir a la iglesia, no les guste nada. Pero entonces este tipo de comportamiento es el desarrollo del carácter, ¿cierto? Cómo es que ellos asimilan entre su diario vivir la conversión diaria. Porque el hecho de que un hijo nazca en un hogar cristiano, eso no le garantiza que él vaya a ser cristiano. No, usted y yo debemos de darle ejemplo, pero cada ser, cada persona, cualquiera que sea, que nazca en ese ambiente, tiene un libre albedrío y a medida que va creciendo, tomando decisiones, él debe de tener una conversión con el Señor. Por eso hay que tenerle paciencia, por eso hay que enseñarle las cosas buenas, decirle el por qué vamos, por ejemplo, a la iglesia, por qué leemos la Biblia, por qué oramos, todo ese tipo de cosas para que él vaya entendiendo. Quizás darle a entender la importancia de Dios, pero la obra y la salvación es individual, la obra y la salvación es individual. Y es triste y doloroso ver que nuestros hijos no estén en los caminos de Dios. Pero por eso la salvación es individual. Y como padres haremos hasta lo último para que ellos conozcan de Dios. El caso de Efraín, él se relacionó mucho con las cosas de este mundo y con la bendición que se le proporcionó por su padre Jacob podemos ver, hablo de padre porque Jacob adoptó en tribu y en bendición a estos dos hijos. Entonces, Jacob le dice a Efraín, Jacob le dice a José que ya estos son mis hijos y los adopta como hijos para el cumplimiento de las tribus de Israel. Porque
uno de los hijos de Dan se pierde, entonces también se pierde Efraín. Y el que ingresa por Dan es Manasés, uno de los hijos de José. Por eso usted va a ver que en el Apocalipsis no va a encontrar a Dan en el sellamiento de las 12 tribus, sino que va a encontrar a Manasés en cambio de Dan, porque son adoptados en fe por Jacob. Efraín como tribu tenía muchas ventajas, pero fallaron en bendecirlas de ellas. Ellos eran envidiosos y celosos, siempre sensibles por supuestos errores, y algunos de los mensajes más poéticos fueron enviados por el Señor a la tribu de Efraín. Casi la totalidad de los testimonios de Oseas fueron súplicas para que Efraín se arrepintiera. Voy a leerles, por ejemplo, una. Oseas 11:3 dice: yo con todo eso he enseñado a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo era quien lo cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. El asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. ¿Quién es Efraín? Un hombre bendecido, una tribu bendecida por Dios, que tiene todos los privilegios, que tuvo todo a su alcance, que tuvo padres ejemplares, que no tiene excusa para perderse, no tiene excusa. Pero eso lo llevó a tener un corazón envidioso, un corazón orgulloso, un corazón egoísta, y desarrolló ese carácter. Esos son rasgos característicos delicados. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios que quite ese corazón orgulloso y envidioso, que quite ese corazón egoísta, porque a medida que lo alimentamos se va poniendo resistente a las cosas de Dios. No le van a gustar, no le van a gustar. Y la tribu como tal fue mostrada. Oseas le muestra los traje con amor, con hilos de amor, pero no reconocieron que Dios era el que estaba en medio de ellos. Y su corazón se volvieron inconversos. Oseas brinda la razón por la caída de Efraín. Vamos a leerlo. Oseas capítulo 7 y versículo 8. Vayan conmigo a un libro pequeño de la Biblia que está ahí antes de Mateo, ahí por de Malaquías hacia atrás, entre Daniel, por ahí está. Oseas capítulo 8, uno de los profetas menores, Ahí está, muy bien. Oseas capítulo 8. Mira lo que dice. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Qué pasó con él? Por eso la Biblia dice, no unáis con yugos desiguales. ¿Qué es lo que causa? ¿Por qué Dios nos da ese consejo cuando dice no nos unamos con yugos desiguales? Lo que hace es que si miramos la palabra como tal, el yugo desigual, pues no hay una igualdad. Uno es más grande y otro es más pequeño, y los bueyes no corrían bien. Al hacer la cerca, el trabajo que tenían que hacer, se hacía mal hecho, porque no había una igualdad, no había un ritmo que marcara esa continuidad. Pablo utiliza esa expresión, Jesús también lo muestra, para decirnos que, mira, no puedes hacer negocios, no puedes casarte con mujeres que no sean de la iglesia, de tu misma fe, porque eso le traerá consecuencias a futuro. Y esas consecuencias, pues, es el abandono total de Dios, el rechazo constante de Dios. Puede ser que personas de cuando Efraín era de Dios, ¿cierto? Conocía los principios de Dios, Dios estaba con él, porque aquí vemos que Dios lo amaba, Dios lo protegía, Dios era misericordioso, bondadoso con él, paciente, porque él empezó a meterse idolatría, a creer en otros dioses, a rebelarse contra él y su corazón, esas cosas, y el estar con las costumbres de los pueblos, llegó a que Efraín se volviera de esa manera, al punto que dice Oseas, Efraín fue torta no volteada. ¿Y qué pasa con una torta que no es volteada? Pues si lo llamamos a la literalidad, es quemada, o sea, por un lado está quemado y por el otro está medio bueno. Eso es lo que pasa cuando hay una mezcla entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. El resultado será la perdición y un corazón que rechaza constantemente a Dios.
Y así el mismo Dios le insiste, Él siempre lo va a rechazar porque Él cree que está bien. Y ese es el problema, creer que yo estoy bien y no me hace reconocer que necesito a Cristo Jesús en mi vida. La idolatría fue el gran pecado de Efraín. Él fracasó en despreciar las cosas sagradas de Dios. Después de los ruegos del Señor fueron rechazados. Entonces la palabra fue dicha: Efraín es dejado a ídolos, dejarlo. Eso está en Oseas 4:17. Mi Dios le desechará porque ellos no le oyeron ni aceptaron su amor. El libro de Oseas es directamente mensajes poderosos al llamado y al arrepentimiento de Efraín. Efraín es un tipo de personas del cual estaba plegado, rodeado de muchas oportunidades para salvación, de muchas oportunidades para que entraran el reino de los cielos. Pero como Efraín rechazó su corazón, endureció su corazón, fue dejado por Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Yo no sé si estoy hablándole a una persona de esta tribu. A mí me duele, cuando presento este mensaje, me duele saber que existan personas así. Y lamentablemente hay muchas personas que Dios les insiste y les insiste la palabra al Señor, busquen a Dios, busquen a Cristo. Y dice él, no, es que soy muy joven, después lo busco. Y es que es por el trabajo, después lo busco. Es que es por mi esposa, después lo busco. Es que es por mis hijos, después lo busco. Es por mi enfermedad, después lo busco. Es porque ya soy viejo, después lo busco. Y dejan pasar oportunidades y oportunidades. Y llega el día malo y mueren sin Cristo Jesús. Es triste saber eso. Es entender que la salvación es una realidad y Dios le da la oportunidad a usted para que se salve. Y usted por el qué hacer de la vida, por el entretenimiento, porque quieres estar en una mejor posición, le da pena que le digan que se hizo cristiano, le da pena que lo vean saliendo con la Biblia debajo del brazo, con una corbata, cantando en la iglesia. Pues eso es de la tribu de Efraín, personas que le daban, no se sentían bien, agradable con las cosas de Dios. Oh Efraínita, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que es mejor un día en la casa de Jehová que 1000 fueran de ellas. Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor quiere que escuches hoy su voz y que cambies y que dejes la idolatría y que dejes el mundo y que dejes todo aquello que te aparta de Jehová Dios, porque los días no van a ser buenos, los días no son buenos y Dios quiere que tu alma prospere y que tengas vida eterna. Pero una cosa sí es difícil para Dios, que es imposible para Dios, ¿sabes? Hay una cosa que es imposible para Dios. ¿Y sabes cuál es? Él respeta el libre albedrío y Él va a respetar tu decisión. Si tú hoy le rechazas, con dolor va a aceptar eso, pero Él no va a obligarte a que tú te salves. Dios no puede hacer eso. Satanás sí te obliga a que te pierdas, él sí se obliga a que estés allí, pero Dios no te va a obligar a que te salves. La decisión la tienes tú en tus manos, la decisión la tienes en tu cabeza. Reflexiona y di, Señor, ¿qué estoy haciendo? Me estoy envolviendo con amistades que me están llevando a la perdición, con hombres y mujeres que me llevan a la fornicación, a las drogas, pornografía, el vicio, todos ese tipo de delitos, de mentiras, de engaño. Y me estoy apartando de Dios, estoy creyendo en Satanás, en la prosperidad, en la fama, en todo lo que es inmediato. Ese es Efraín. Efraín, ven a la casa de Jehová. Dios está dispuesto a perdonar tus pecados, pero ven que Dios quiere salvarte. Es el mensaje que constantemente le dio Oseas. Uno no puede mezclarse a sí mismo con los pueblos del mundo, gastando su energía en busca de riquezas y fama.
y al mismo tiempo ser un miembro verdadero de Israel de Dios. El Señor rogó a Efraín diciendo: ¿cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? De nuevo él dice: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. No tenga las cosas de Dios por bajeza, por basura, pues ese es el tesoro que te estás abandonando. Actualmente hay muchos idólatras en este mundo, viajando por el mismo camino sobre el cual anduvo Efraín. No están adorando ídolos hechos de metal, madera o piedra, porque los dioses populares de la actualidad son de esta forma: son el dinero, las riquezas, el placer, las posiciones altas. Dios los está llamando, pero ellos, al igual que Efraín, están unidos a los ídolos. Al igual que Efraín de la antigüedad, son considerados como parte de la iglesia de Dios, pero el teatro, los centros de placeres, tienen más atracción para su vida que las mismas cosas de Dios. Y la sociedad mundana es más placentera que la compañía de los santos ángeles de Dios. Oh Efraín, ven a la casa del Señor. El Señor me está utilizando para que te hable. Oh amigo, ven a la casa del Señor. Acepta a Cristo Jesús. No tomes por bajeza el llamado que Dios te está haciendo. Si te invitan a la iglesia, ve a la iglesia. Si te invitan a leer la Biblia, ve, lee la Biblia. Si te invitan a orar, ve y ora. Si te invitan que debes de salir de aquel lugar, sal de ese lugar. Pero no te pierdas la salvación. Dice Amós 8:11, el último mensaje que le dice: he aquí vienes días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a esta tierra, hambre y sed, y no hambre de pan ni de comida, sino hambre y sed de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente discurriendo, buscando palabra de Jehová, pero no la hallarán. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Busca a Jehová antes de que sea demasiado tarde. Algún día serán llevados cautivos por un rey mayor que los reyes de Asiria y Babilonia, como fue llevado Efraín. El gran rey de todos los reyes, que levantará y castigará la tierra terriblemente. Aquel día arrojará el hombre a los topos, murciélagos, sus ídolos de plata, sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorasen. Por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar a la tierra. Efraín fue dejado a los reyes de este mundo, fue llevado a los ídolos. Pronto Cristo Jesús aparecerá en las nubes y Él vendrá por su pueblo. Y yo no quiero que ese rey te deje, yo quiero que ese rey vaya contigo, pero la decisión la tienes tú. Medita en esta palabra y toma decisiones para vida eterna. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.